Muy buenos días a todos los hermanos y hermanas que han llegado en esta mañana. Somos un poco menos que lo habitual, pero gracias al Señor por cada uno de los hermanos que están, también por los hermanos que se han conectado vía Zoom para seguir, para acompañarnos en la meditación, en la contemplación de la palabra del Señor, y que la palabra del Señor nos lleve a la contemplación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a retomar, quizás para terminar la lectura y y cerrar el paréntesis, de Lucas el capítulo 12. Estamos considerando Lucas el capítulo 12, un pasaje que es bastante conocido por la mayoría de los hermanos. Lo usamos a veces para predicar el Evangelio también. Pero aquí tenemos también varias enseñanzas que hemos ido aprendiendo, por lo menos 2 domingos, y este sería un tercer domingo, y seguramente con este domingo cerraremos el tema de esta porción de Lucas, el capítulo 12, versículos 13 al 21. Vamos a leer de nuevo esta porción. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y ahí termina la parábola que el Señor menciona, y continúa cerrando esta porción. Dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hasta aquí por el momento en esta lectura de la palabra del Señor. La última reunión que estuvimos juntos, estuvimos considerando algunas cosas respecto de lo que menciona el versículo 15 antes de entrar a la parábola. Seguramente hoy vamos a mirar algunos aspectos de esta parábola, vamos a hacer una comparación con otras porciones de la Escritura, pero no estuvimos centrados en el versículo 15, donde el Señor, ¿verdad?, llama la atención a la petición de este hombre que tenía esta dificultad con su hermano. En el versículo 13, uno de la multitud, recordemos que había una gran multitud que seguía al Señor, y de entre la multitud hay uno que aparece con una pregunta dirigiéndose al Señor. Maestro, maestro, le dice al Señor. Y esta palabra maestro tiene que ver con el respeto a aquel que era reconocido como un enseñador en el pueblo de Dios. Esa palabra maestro tiene esa acepción, es verdad, ese reconocimiento de que él tiene autoridad o cierta autoridad, conociendo conociendo la ley de Dios para poder tomar ciertas decisiones. Por eso que este hombre viene y le dice: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. No sabemos cuánta dificultad él tenía, no sabemos cuánto conflicto interno él tenía a causa de esta herencia, pero tenía un gran problema, y va donde el Señor y le dice: Señor, ¿por qué no actúas en justicia y en partición?
¿Y por qué no hablas con mi hermano también? Di a mi hermano para que parta conmigo la herencia. Y el Señor solo le plantea y le dice esta pregunta del versículo 14, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Es interesante porque el Señor es juez de toda la tierra. Él es aquel que puede juzgar con justo juicio, ¿verdad? Él es aquel que conoce todo nuestro ser, conoce lo que somos, conoce lo que tenemos, y por lo tanto Él puede emitir un juicio justo y acertado sobre lo que tenemos, sobre lo que poseemos y sobre lo que somos. Pero el Señor plantea esta pregunta a este hombre y dice, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y luego aparece esta frase que el Señor menciona, y Él dice, tengan cuidado, pongan atención, miren y guarden, dos expresiones en imperativo, en un presente continuo, siempre tengan presente esto. ¿Qué cosa? Que guárdense, miren y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y estuvimos el último domingo hablando algo de la avaricia. Cómo la avaricia está en la naturaleza caída de nosotros los hombres. Desde dentro del corazón de los hombres salen, dice la palabra, los malos pensamientos y los homicidios y los adúlteros, y allí aparece la palabra avaricia, y encontramos en varias porciones de las Escrituras que la avaricia está en la raíz, en la naturaleza caída y propia de cada uno de nosotros. Y la avaricia es ese deseo desenfrenado de tener, así lo traduce la Real Academia. Ese deseo enfermizo de poseer para sí, abrir las manos, por así decirlo, para atrapar aquello aún que no tiene y que no le pertenece. En contraste a la avaricia, encontramos manos que se abren, pero no para atrapar lo que no tienen, sino manos que se abren para dar y compartir lo que tienen. Y eso es la generosidad. Y las Escrituras instan a los creyentes, a los hijos de Dios, a aquellos que han sido regenerados, a ser generosos y a abstenernos y cuidarnos también de esto que está en la raíz profunda del hombre y que es la avaricia. Y eso estuvimos compartiendo el domingo último que estudiamos. Pero fornicación, dice Efesios, y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y ahí el salmista, y creo que eso fue uno de los últimos textos que mencionamos, el salmista, él pedía que su corazón fuera inclinado hacia los testimonios de Dios y no a la avaricia. Así que aquí, y con eso cerramos esa porción y abrimos esta porción pequeña de la parábola que el Señor menciona. En ningún momento el Señor da respuesta directa a este hombre que vino con esa petición. Pero el Señor, a partir de la expresión del versículo 15 y al considerar la parábola, el Señor está enseñando también a este hombre y a aquellos que le escuchaban en torno a la avaricia. Y él decía, hay un problema, hay un riesgo. Hay un riesgo no tan solo en la avaricia, sino hay un riesgo en los bienes que posee el hombre. Eso es lo que menciona al final del versículo 15. Todos nosotros tenemos algunos bienes, ¿verdad? Pocos, muchos. Bueno, tenemos nuestra ropa que tenemos hoy. Bueno, es parte de nuestros bienes, ¿verdad? Todos tenemos algo de bienes. Y el Señor menciona algo de la abundancia de esos bienes.
Y encontramos varias porciones que nos llevan a que todo lo que nosotros podemos disfrutar, todo lo que podemos poseer, todo lo que podemos tener, viene de Dios. El salmista en el Salmo 103 dice: bendice alma mía al Señor y no olviden ninguno de sus beneficios. Somos beneficiados por Dios. Dios es soberano para dar a cada uno de nosotros conforme a su voluntad, como a Él le place. A algunos les dará más, a otros les dará menos. Y no tan solo hablo de lo material, sino también hablo de aquello que es espiritual. Todo lo que podemos recibir, el consejo ahí está, es que no debemos olvidar que todo lo que disfrutamos, todo lo que podemos poseer, como un hermano oró en la cena, viene de aquel que es dueño de todo lo que existe. En Crónicas, al final del primer libro de Crónicas, hay una porción que habla el rey David. El rey David reúne a todo el pueblo para coronar a su hijo Salomón, para traspasar el reino. ¿Qué más posesiones que un rey? ¿Qué más posesiones puede tener uno que es por sobre todos en un pueblo o en una nación? Y allí está el rey David. Reúne a todo el pueblo y dice el versículo 10 del capítulo de Primera Crónicas, el capítulo 29, dice: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Aquí está, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y aquí está esa porción que menciona finalmente a David. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Allí está el corazón movido a la generosidad. Allí está el corazón que reconoce que todo lo que puede tener y disfrutar es porque Dios le ha bendecido, porque Dios le ha dado, pero no solo para él, para que él disfrute su vida, sino para retornar a Dios. Dice: pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Eso es algo en relación a los bienes. Lo que podamos tener, lo que podamos poseer. Reconocer que todo lo que podemos disfrutar y dar viene del Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides, por así decirlo, nada de lo que poseemos y que Dios nos da es para nuestro bien y es para la gloria de su nombre. Es que las riquezas, y pensaba un poco en esto, es que las riquezas son contrarias a la vida cristiana. ¿Es que hay creyentes ricos en el mundo? ¿Hay creyentes pobres? Sí, hay creyentes que dan todo y deciden vivir su vida así, de servicio al Señor. Hay otros que han recibido y tienen muchos bienes, pero también tienen un corazón generoso. Yo recuerdo hace no mucho
¿verdad?, estar en una reunión por haber algunas iglesias en Santiago recibieron un donativo de un lugar para poder que sea un lugar para servir al Señor. Y eso vino de un hermano generoso que abrió su corazón para compartir, para el beneficio del pueblo de Dios. Muchos de nuestros locales en Chile construidos también han sido por hermanos generosos que han dado, tanto extranjeros como locales. Y la generosidad no es tan solo para aquel que tiene, sino para aquel que también tiene en dimensiones mucho menores, para cada uno de nosotros. El poder compartir, la generosidad, debería ser una característica en el pueblo de Dios. Bien, volvamos a Lucas el capítulo 12. Y el Señor continúa allí en el capítulo 12, poder ayudarnos a entender esta dimensión de la abundancia de lo que se posee. Lo primero que nos dice el Señor es que la vida del hombre no consiste en eso. Si queremos darle sentido a la vida, no debemos medir el sentido de la vida con todo aquello que podemos poseer. El sentido de la vida del hombre no está ahí, dice el Señor. Y luego agrega esta parábola. Y luego menciona esta parábola. Y esta parábola nos lleva a un hombre rico. El Señor toma esta parábola y cuando el Señor usa una parábola, como hemos aprendido, el Señor está usando un ejemplo de la vida cotidiana para el entorno, donde está enseñando que era muy entendible, muy comprensible para todos. Y obviamente el Señor usa esta metodología de enseñanza para poder llegar al corazón de ellos, o como también para que el corazón de ellos a partir de esta enseñanza también pueda ser cerrado. Abrir el corazón para entender, pero también cerrar el corazón para aquellos que rehúsan entender y creer. Pero aquí la parábola nos lleva a este hombre rico, ¿ya? Y dice en el versículo 16, la heredad de un hombre rico, y ahí nos pone la mirada, un hombre rico, dice había producido mucho. Había un hombre que tenía una heredad, tenía un campo. Y este hombre, teniendo un campo, se pone a sembrar. Y fíjense, dice, este hombre produce mucho, es decir, fue favorable el ambiente, ¿verdad? El ambiente, la naturaleza, ¿verdad? El sol, la lluvia, pareciera que cayó en su justo momento, en su justa medida, no cayó tanta helada que su producción se le quemara, ¿verdad? Como ocurre muchas veces. Pareciera que las condiciones exteriores fueron favorables para que su producción pudiese tener mucho fruto. A tal punto que él dice, pensaba dentro de sí, ¿qué voy a hacer? Allí está mi heredad, allí está mi siembra. Todo lo que yo he obtenido. Yo recuerdo cuando niño, iba a decir cuando chico, pero cuando niño, visitar a un tío en el campo y pasar en el verano en el campo trabajando. Me gustaba mucho el campo. Y este tío tenía un pequeño terrenito, no eran hectáreas, sino eran su parcela, y allí él sembraba, y tenía otros lugares donde podía sembrar sus papas, su arroz, y llegaba el momento de la cosecha, y allí toda la familia trabajaba, y sacaba sus papas, y almacenaba sus papas, y tenía su galpón donde allí guardaba sus víveres y parte de su cosecha para el año. Y la gente del campo es así. No hay problema en eso. Y no hay problema en eso. Siembra y espera con paciencia. Ayer hablaba con un hermano que también vive en el campo
que él ha tenido, se fue hace un tiempo, desde la ciudad al campo, y una de las cosas que él tuvo que aprender es la paciencia, porque su terreno era muy, no tenía muchas cosas, y él dijo, voy a plantar rápidamente un par de arbolitos para que el próximo año pueda tener sombra. Y lo primero que él tuvo que aprender, le dijo, un vecino le dijo, ese arbolito que acaba de plantar te va a dar recién sombra a los 7 años. Y eso que acaba de sembrar ahí, recién vas a tener un par de frutos en 2 años más. A algunos les gusta sembrar, les gusta el terrenito, ¿verdad? Y sabe que es así. Entonces, una de las primeras cosas que el Señor comenzó a trabajar en él fue la paciencia. Bueno, pero aquí está este ejemplo. Este hombre que siembra y fue un año muy productivo y mucha cosecha, pero él tenía un problema. Sus graneros eran pequeños para todo lo que él tenía, para todo lo que produjo. Pero un hombre muy planificador. Voy a derribar estos graneros que son pequeños, los voy a aumentar y allí los voy a guardar y allí voy a guardar todos mis bienes y todos mis frutos. Y allí voy a contemplar todo lo que fue el trabajo de mis manos y como fue abundante, entonces voy a decirle a mi alma, alma, mira todo lo que tienes, mira todos tus frutos, tienes muchos bienes, tienes muchos frutos guardados para muchos años, dice el versículo 19, repósate, come, bebe, regocíjate. Algunos han trabajado mucho y dice, llega a una cierta edad, dice, no, voy a vivir de mis rentas. He trabajado, tengo mis negocios, así que voy a vivir de mis rentas, por lo tanto tengo muchos ingresos, o varios ingresos que me van a permitir vivir tranquilamente por muchos años. Bueno, eso es. Parece que en distintas dimensiones y en distintas medidas es algo que quizás nuestra naturaleza humana busca, ¿verdad? Poder tener quietud, poder tener lo necesario, poder proyectarnos, poder tener tranquilidad, poder vivir y decirle, tienes muchos bienes o tienes algunos bienes, alma, estate tranquilo, repósate, disfruta de lo que tienes y descansa, repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Es que está mal? Lo que el Señor está contando no es una parábola, eso es parte de la cotidianeidad. Si dejamos al hombre rico y sus bienes y todo lo que posee fuera, es parte, pareciera, propio de nuestra naturaleza humana. ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está el error, quizás? Y volviendo ahora a la condición de este hombre rico. En las Escrituras encontramos varias enseñanzas acerca de la riqueza. Aquí tenemos una. Este hombre trabajó, este hombre planificó, este hombre invirtió tiempo, este hombre invirtió sus energías, sus ganas, para algo que solo le sirve para esta vida. Y el Señor reprocha esa actitud en el versículo 20. Dios le dice a este hombre que pensaba de esta forma, eres un necio, eres un necio. Ya hablamos que hay varios tipos de necio. Necio está aquel que niega a Dios, ¿cierto? Necio, dice la palabra, es aquel que le dice a Dios, tú no eres importante, o tú no vales, vales mis pensamientos, vales mi vida, vale lo que yo soy, vale las cosas en las cuales me preocupo. Tú no eres importante, niegan a Dios en su vida. Necio es aquel que no tan solo no reconoce o niega a Dios, sino que lo desprecia. Y su actitud es de desprecio hacia Dios. A ese también se le llama necio. Pero también está este necio de esta porción que ignora a Dios en su vida cotidiana. Dios no está en sus planes. Dios no está en sus bienes. Dios no está en sus estudios.
Dios no está en su trabajo, Dios no está en su familia, Dios no está en la planificación de su vida. Dios no entra en esa ecuación de vida. Dios dice a este hombre, eres un necio. Porque planificas muy bien, porque vives muy bien, porque tienes buenos anhelos, porque planificas tu vida para este mundo, pero olvidas lo más importante, que vas a partir. Vas a partir a la eternidad. Esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que has provisto, todo lo que tienes, todo lo que has ganado. ¿De quién? ¿De quién será? Así que eres un necio porque tus riquezas no han sido suficientes o tus riquezas no te transportan a una eternidad con Dios. Te has olvidado de Dios y aquí está el punto. A lo mejor esto sería la condición de ese hombre inicial que vino al Señor con esa preocupación. Su corazón estaba tan puesto en la herencia que tenía que a lo mejor eso le llevó disputas con su hermano y eso le llevó a no dormir bien, a estar inquieto, a vivir de una condición donde Dios no estaba presente. Quizás la porción no nos dice, pero el Señor termina esta porción diciéndonos, así es, para sí, así es todo aquel que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y no es rico para con Dios. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, el Señor enseña. Hay una porción donde el Señor enseña acerca de, allí en el sermón de la montaña, el sermón del monte. El Señor usa un versículo para hablarnos acerca de las riquezas y Dios. Dice ninguno, versículo capítulo 6, versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La primera riqueza de Lucas, el capítulo 12, era la riqueza y Dios. Dios no estaba ahí. Aquí, en esta porción, es la riqueza y el amor a ellas. O las riquezas y el servicio a ellas. Dijo el Señor, esto pone en conflicto cuando servimos a las riquezas y cuando amamos a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Estimarás a uno y vas a menospreciar al otro, o amarás a uno y aborrecerás a los otros. ¿Qué vamos a escoger? ¿O qué vas a escoger? Las riquezas y Dios, las riquezas, el servir y el servicio a ellas y el amar las riquezas, y también la porción de aquí de Lucas, las riquezas y la avaricia, y en lo que consiste la vida del hombre. Ya el tiempo ha pasado, pero rápidamente volvamos a Lucas el capítulo 12 para terminar con tres paralelos de esta porción y lo que el salmista nos enseña. Tres paralelos. Versículo 16. Dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Allí está la riqueza, en esta palabra, la abundancia. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Allí está la abundancia de estos bienes. Allí debo guardar, allí debo producir. Allí está, ¿verdad?, el corazón puesto en la abundancia. Su corazón estaba puesto en las riquezas. Quizás su corazón estaba puesto en
en su condición de hombre rico y lo que él debía hacer. Y a veces esa mirada va a lo que es material y a lo que lo material puede producir y se olvida de otras cosas fundamentales. El salmista nos lleva en el capítulo 73 a un hombre llamado Asaf. Un hombre llamado Asaf, que estaba en una situación privilegiada en el templo de Dios. Pero su corazón estuvo puesto no allí en el templo, no allí en la presencia de Dios, sino su corazón estuvo puesto en aquellos hombres prósperos. Su corazón estaba puesto en aquellos hombres que le estaba yendo bien en la vida. Y él decía, miren ellos, miren cómo les va. Miren cómo estoy yo. Miren ellos. Pareciera que Dios les bendice, aún siendo incrédulos. Pareciera que ellos pueden hacer y no les pasa nada. Entonces dice Asaf, allí estaba yo pensando en esto. Y pensando en esto, casi mis pies se deslizaron. Dice, porque tuve envidia de ellos que son arrogantes, viendo su prosperidad y viendo la prosperidad de los impíos. Hasta, dice, cuando entró a la presencia de Dios. Hasta que entrando en el santuario de Dios, dice, comprendí el fin de ellos. Su corazón puesta en la abundancia. ¿Dónde está la abundancia? Que nuestra abundancia esté en la presencia de Dios. Allí en la presencia de Dios, Asaf entendió, Asaf comprendió lo rico que él es, él delante de Dios. Versículo, el corazón en la abundancia, versículo 19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Tienes tranquilidad, tienes muchos bienes para muchos años. Tu vida descansa en lo material. El salmista allí en el capítulo 4 dice dónde está el sentido de su vida, dónde está la alegría de su corazón. Dice el salmista, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Cuando ellos abundaban su grano y su mosto, tú diste a mí, en realidad, verdadera alegría. Tú llenaste mi corazón. Y finalmente allí está el gozo en la abundancia. ¿Dónde está el gozo nuestro? En la abundancia de la presencia de Dios. Dios da como Él quiere, pero el deleite del corazón del creyente está en la presencia de Dios y no viendo y no sintiendo la envidia de aquellos que prosperan. Su fin es camino de muerte. Y finalmente en el versículo 20, y con esto terminamos, es la abundancia de realmente tener a Dios. Dice el versículo 20, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, todo lo que has provisto, la abundancia de tus bienes, la abundancia de tus frutos. Tu corazón estuvo centrado en esta abundancia de lo material, pero te olvidaste de Dios. Y eso te hace un hombre necio, porque partirás y nada te llevarás. Partirás a la eternidad y nada de lo que tienes, nada de lo que ha sido el fruto, nada de lo que ha sido el tiempo invertido en esto material tendrá efecto eterno en tu alma. Y eso te hace un necio porque has dejado a Dios fuera, has dejado a Dios de lado. No has considerado a Dios en tus proyectos ni en tus caminos. El salmista dice, bienaventurado el hombre que encuentra en Dios su delicia. Bienaventurado el hombre que se deleita en la palabra de Dios. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Él es bienaventurado. Cuando Dios está, cuando el pueblo de Dios disfruta de la presencia de Dios, entonces es bienaventurado. Bienaventurado es el varón que entiende que su vida tiene sentido junto a Dios y que no está junto a aquellos
como dice el Salmo 1, que está en camino de pecadores, que se sienta en silla de escarnecedores, que está junto a los burladores, que está junto en aquellos que trabajan solo para esta vida y no proyectan su vida a la eternidad. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Hermanos, que la reflexión de la palabra de Dios en esta mañana nos lleve a realmente considerar y bendecir a Dios por todo lo que tenemos. Dios da abundantemente. Dios nos da como Él quiere darnos. Y este no es el evangelio de la prosperidad. Es el evangelio de tener a Dios. Es el evangelio de conocer a Dios, de disfrutar a Dios personalmente y de deleitarse en lo bueno que es Dios para con nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar para terminar nuestra reunión. Padre, te damos gracias por la meditación de tu palabra, por lo que hemos aprendido, por lo que hemos considerado de ti. Ayúdanos a entender nuestro camino. Ayúdanos a entender nuestra vida y nuestros proyectos de vida. Ayúdanos a no solo ser oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella. Que realmente en nuestra vida cotidiana el Señor sea principal en nuestras vidas, en nuestros proyectos, en aquello que podemos ocupar nuestro tiempo. Señor, bendícenos. Bendice a cada uno de los tuyos. Bendice a cada uno de los que han escuchado y nos han acompañado en la lectura y la meditación de tu palabra. Señor, queremos levantarnos de este lugar en este día, rogando tu bendición, rogando tu compañía, rogando y poniendo nuestra mirada no en las cosas de este mundo que perecen, sino mirando a nuestro Dios, mirando y trabajando por aquellas cosas que a vida eterna permanecen. Pensamos en la evangelización, pensamos en este mundo que se pierde. Señor, que tú muevas nuestro corazón para poder trabajar en expandir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te honramos, te bendecimos, te damos gracias en esta mañana por la meditación de tu palabra y que tú nos acompañes, que tú estés con nosotros, que tú estés con nuestros hermanos, principalmente, Padre, con los enfermos, con los necesitados, con nuestras hermanas viudas, con los que padecen angustia. Señor, que podamos encontrar cada uno de nosotros deleite en tu persona. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.